Así que este corazón que está latiendo pide a ustedes que inviten a otros, cada uno que traiga uno. Uno más uno, empezamos a sumar. Y después vamos a empezar a multiplicar. Y cada uno tendremos que llevar, hacer latir este corazón, como les dije, con los colores azul y blanco de la patria. Así que bueno, ahora los invito para las próximas conferencias que se van a dar en Casa Patria, los invito a que se sumen. Acá nadie pregunta de dónde vienen. Acá se pregunta a dónde quieren ir. Si la meta de ustedes es la misma que la nuestra, pónganse la voluntad, la fe de los 7 principios en la mochila y vamos a caminar juntos hacia ese lugar que es muy importante, que es, a lo mejor no me corresponde decirlo porque es político, la toma y el ejercicio del poder. Así que hacia ahí vamos. Tal como anticipamos, escucharemos seguidamente al doctor Leonardo Bariani, quien disertará sobre un tema candente de actualidad, crisis económica. ¿Viene la hiperinflación? Recordamos que el doctor Bariani no solo es un destacado economista, sino que también es arquitecto y asimismo ocupa la vicepresidencia en el orden nacional del Frente Patriota. Es decir, es un hombre plenamente comprometido con las luchas y las necesidades de nuestro pueblo y con el destino de nuestro país. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al doctor Leonardo Bariani. Muy buenas noches. El tema de hoy es: ¿viene la hiperinflación? Yo, para poder explicar esto, voy a tener que explicar la teoría de la inflación. Y yo siempre, cuando hablo, normalmente les digo, en palabras fáciles esto, voy a utilizar un poco de tecnicismo en economía. Pero muchos de los términos los conocemos porque este país está lleno de economistas, está lleno de directores técnicos de fútbol y de economistas. De eso. Por supuesto que hay otros, más piqueteros, hay otra gente, planeros, pero bueno. Pero fundamentalmente esos dos. Economistas, cuando hay problema de economía, y cuando después, el lunes, después de los partidos, directores de técnicos. Vamos a empezar entonces por el primer punto. Diapositiva 2. Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos. Vamos a ver qué es balanza de pagos, ¿no? Nosotros es un término que lo usamos poco. Usamos otro, usamos índice, usamos otra palabra. Primero vamos a hablar de inflación. En casi todos los casos, las altas tasas de inflación, nosotros no decimos inflación en la economía, decimos tasas de inflación, fueron provocados por las cuantiosos y persistentes déficits presupuestarios financieros del Banco Central, mediante la emisión de dinero. Ese es el principio de la inflación en la Argentina. El déficit, o un déficit financiado con emisión de dinero, se traduce en inflación. A pesar de que, yo no sé, hasta el ministro dijo que no era cierto. Yo no lo veo. Emiten dinero y la inflación es cada día más alta. La forma en que la inflación recibe a las familias, las empresas y las diferencias que se generan en el proceso depende fundamentalmente del sistema de cambio imperante. Y el sistema de cambio puede ser fijo o flotante. Hemos tenido los dos sistemas en Argentina y conocemos qué es. Cambio fijo, todos los días todo lo vale igual. Flotante, todos los días vale lo que se le ocurre al mercado o lo que se le ocurre al Banco Central. En principio, el déficit puede evitarse mediante una reducción del gasto público, combinado con una alza de impuestos. Lo primero, le encantan al pueblo. Menos gasto público, menos empleados, menos gente, menos. Pero la alza de impuestos no le gusta tanto al pueblo, ¿no es cierto?
acompañar una cosa con la otra, justamente para combatir la inflación, no es lo muy visto por la gente en el segundo puntito. También puede pasar que un país como este esté gobernado por una camarilla ambiciosa de bandidos, poco representativo del sentir nacional, sin legitimidad y que solo desea llenarse los bolsillos. Y por supuesto, como dijimos recién, este sí es el caso argentino. La tercera. Mientras más grande sea el déficit financiado con emisión, mayor será la tasa de inflación. Es una máxima de la economía. También puede pasar que los usuarios de pesos o dinero local se deshacen de su moneda local porque temen los efectos negativos de la inflación, lo cual provoca un aumento en la velocidad del cambio del dinero. El dinero va caminando más rápido, cada vez más. Y en consecuencia, esto puede producir la temida inflación. El dinero tiene que tener una velocidad de cambio, una velocidad de movimiento. No puede ser que se reciban 1.000 millones de pesos y los 1.000 millones de pesos al rato desaparecieron de ahí y ya están en otro lado. Tiene una velocidad del cambio. Cuando el dinero camina más rápido, se produce inflación. Aunque ustedes no lo crean, es así. La mayor parte de las veces, las altas tasas de inflación son el resultado de varios años de déficit financiado con emisión. Por eso los países con inflación crónica, nosotros, tienen que reducir su déficit fiscal como parte del remedio contra la inflación. Diapositiva 4. Sí. Los libertarios dicen que teniendo un cambio flexible, el mercado balanceará la tasa de inflación. O sea, si el dólar vale lo que el mercado quiere, la inflación va a bajar, se va a balancear y se va a arreglar solita. Bueno, acá en Argentina nunca pasó eso. Tuvo que intervenir el Banco Central siempre y tuvo que hacer algo para poder quitar la inflación. Yo recuerdo muy poco tiempo de poca inflación en la Argentina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo los libertarios proponen que eso no es cierto. El gobierno, que tiene un déficit fiscal, vende bonos al Banco Central al fin de recibir moneda local. El dinero se usa para cubrir el déficit, pagando los salarios de los servidores públicos. Maestros, profesores, policías, bomberos, todo lo que es un servicio público de la nación. Cuando estos reciben el dinero, encuentran que con ese dinero pueden comprar menos, por el efecto inflacionario en consecuencia intentan convertir su dinero de otra forma de riquezas, tales como bonos, monedas extranjeras estables, oro o bienes durables. Salen del peso y se van a otra cosa. Bienes durables, pues un auto, pues un ladrillo para construir una pared en la casa, bienes durables. Cuando tratan de convertir su dinero en divisas extranjeras, el tipo de cambio tiende a despreciarse. A su vez, dicha depreciación provocará un aumento directo en muchos precios, especialmente en los que se comercian en moneda internacional. En nuestro caso, dólares. Por lo tanto, se presenta una secuencia de hechos que parten de un déficit fiscal y que conducen, primero, a un aumento de la oferta monetaria, segundo, a una depreciación del tipo de cambio, tercero, a un aumento de los bienes comerciales, cuarto, a una inflación generalizada. 5. Por lo tanto, un déficit fiscal financiado con emisión monetaria produce inflación. Bajo un sistema de cambio flexible, este intento de convertir la moneda local en moneda extranjera provoca una depreciación de la moneda y un alza en el nivel de los precios. Bajo el cambio de sistema fijo, el Banco Central está obligado a rescatar el tipo de cambio vendiendo sus reservas de dólares y comprando pesos. Esta intervención reduce la cantidad de dinero en manos del público, haciendo que la venta de moneda por parte del Banco Central reduzca la oferta monetaria llevándola a su nivel original, a veces. La 6. En la 6 dice que el déficit fiscal provoca que el Banco Central experimente una pérdida de reservas de la misma magnitud que el déficit financiado con emisión monetaria.
Y aunque parezca medio complicado esto que decimos, esto es lo que ocurre en el país. Emitimos, es lo mismo que pidiéramos prestado, exactamente igual, la misma cosa. ¿Y qué hacemos? La emisión monetaria se balancea con el déficit fiscal. Ambas cosas malas, porque producen inflación. Bajo un sistema de cambio fijo, el gobierno puede mantener un déficit fiscal sin generar inflación, incluso si el financiamiento proviene de la compra de deuda fiscal por parte del Banco Central. Bajo un sistema de cambio flotante, el Banco Central corre el peligro de agotar sus reservas y ya no pudiendo defender el tipo de cambio, sobreviene una crisis de balanza de pagos. Balanza de pago cuando no se puede pagar. Ese es el término. No es que default, el término argentino es balanza de pagos, traduciéndose en una depreciación persistente del tipo de cambio. Además, hay un principio económico observado que dice, diapositiva así, la pérdida de reservas es igual al déficit fiscal. Cuanto menos reservas tenemos, más déficit fiscal tenemos. Al final les voy a mostrar una notita del Banco Central para que vean las cosas que están pasando en este país. Mientras permanece fijo el tipo de cambio, la inflación es ínfima o nula. Pero cuando el tipo de cambio es flexible, durante una fase inflacionaria del país, individuos y empresas intentarán utilizar menos dinero con el fin de minimizar las pérdidas del valor de sus saldos. Tengo plata en mi empresa y la transformo en dólares. No quiero que pierda tanto valor que después no pueda comprar material para poder fabricar lo que tengo, ¿no es cierto? Lo que yo hago. Varios países tuvieron el problema planteado como el caso argentino. Argentina vivió este problema en la década del 70, en la década del 80, en la década del 2000, del 2010 y sigue viviendo en el 2022. Como dicen los libros, cuando se hace una nueva emisión. Corregido y aumentado. Cuando la inflación se inicia, se produce una estampida para cambiar su dinero por activos extranjeros. Pesos por dólares urgente. Había un tiempo, ustedes habrán escuchado a Tato Bores, ¿no? En sus elocuciones, cuando dice que corre de una casa de cambio a la otra. Ahora ya no se puede hacer eso, porque está todo interconectado. Pero pasaba, es cierto, que gente en el centro hacía cola en las casas de cambio y corría de una casa a la otra porque había una pequeña diferencia para vender y volver a comprar en otras y así sucesivamente. Vivían de eso. Y Tato, me acuerdo que decía, querida, trabajé todo, no hice nada, prácticamente gané 14 pesos. O sea, dando vueltas no había conseguido absolutamente nada. Cuando la inflación se inicia, se produce una estampida para cambiar su dinero por activos extranjeros, dijimos así, siendo este un ataque especulativo contra nuestro Banco Central, que terminan de evaporar las pocas reservas que este tiene, y si el cambio es fijo, debe pasar a un cambio flotante, que acompañaría la inflación, a la inflación y al colapso que se llama la crisis de balanza de pago. La crisis de balanza de pago experimentada por Argentina en 1989 llegó a la mayor hiperinflación producida en el país. Quizás algunos son bastante jóvenes, pero yo me acuerdo que un precio era mañana y otro precio era tarde. Y eso era así. O sea, yo la viví y muchos de los que estamos acá la vivimos. Tenemos familia, teníamos esto que yo cobraba y urgente a comprar todo lo que se pudiera, gastar toda la plata, porque el día siguiente ya valía menos, y el otro menos y menos, y así sucesivamente hasta que no valía absolutamente nada. Eso gracias a los malos gobiernos, la gente improvisada, los que no saben lo que tienen que hacer. Ese es el desastre que generalmente producen los gobiernos radicales en el país. En general, siempre produjeron estos inconvenientes. ¿Se puede usar el endeudamiento interno para prevenir la inflación? Aquí hemos analizado el endeudamiento externo. Aquí vamos a ver qué ocurre si el endeudamiento es local. La tesorería emite bonos que son adquiridos por agentes privados, no por el Banco Central en este caso. Gente que compra bonos argentinos, que son argentinos, pero compran en pesos y que por supuesto el Banco Central, la tesorería recibe esos pesos. El gobierno adquiere un endeudamiento de esos bonos
que permite sostener un déficit sin perder reservas, porque no necesitó vender nada, dólares. Recibió pesos, que es lo que necesita para trabajar, ni aumentar la oferta monetaria, o sea, la emisión. Ni tuvo que fabricar plata, ni tuvo que vender dólares. Pero dejó papelitos, sacó bonos, que en algún momento hay que levantarlos, hay que pagarlos. Al finalizar el déficit fiscal con un aumento de la deuda interna, solo se posterga la fecha en que se desatará la inflación. El problema con el endeudamiento interno es el equivalente a pan para hoy y hambre para mañana. Provee recursos, pero la deuda hay que pagarla. Más intereses en un futuro cercano o lejano, pero siempre hay que pagarla. De lo contrario, la gente no va a comprar nada del país. 8. Suponemos un gobierno que se inicia sin deuda. Vamos a hacer ahora, imaginar algo. Empieza un gobierno y ese gobierno tiene periodo sin deuda y un presupuesto en equilibrio. Qué bárbaro, ¿eh? Argentina, Año Verde en Argentina no existió nunca. Jamás ningún gobierno recibió esto así. Siempre recibieron desastres. Bien, se inicia el periodo sin deuda, un presupuesto con buen equilibrio. Posteriormente desea aumentar el gasto público generando un déficit, quizás pequeño porque quiere construir algunas rutas, porque quiere hacer puentes, alguna central nuclear, cosas, ¿no es cierto?, que los gobiernos necesitan hacer. El gobierno aumentará los pasivos. Si el gobierno trata de pagar los intereses endeudándose más, el país tendrá que crecer, tendrá que exportar más. Y eso es uno de los problemas argentinos. ¿Cuánto más exportamos que antes? No, exportamos menos. Por esas cosas de la vida, aumentó la soja y algunos granos, por esas cosas de la vida. Entonces, en este año van a entrar más dólares que en el año anterior. Pero no son muchos. El déficit que tiene Argentina es tan grande que entre lo que entre 4 o 5 veces más, no alcanza para cubrir el déficit. Hace falta muchos, pero muchos años para lograr hacerlo. Por supuesto, de buenos gobiernos sanos y que estén dispuestos a hacer este trabajo. Puede ser que el gobierno trata de pagar los intereses endeudándose más. Si quiere mantener el equilibrio, por ejemplo, va a tener que exportar más, va a tener que poner más fábricas, va a tener que crear más empleo. Pero si eso no ocurre, en algún momento los tenedores de bonos ya no desearán tener esos bonos, porque dudarán de que el gobierno pueda honrar esa deuda y a su vencimiento no los renovarán. Entonces el gobierno recurrirá a la emisión. Esto muestra que no se puede mantener una deuda indefinidamente. O se paga, o se reduce, pero indefinidamente no se puede mantener. Es como si usted cambia un cheque con el usurero y al mes le lleva otro cheque. Toma usurero, acá tenés otro cheque, dame entero. Y al otro mes hace lo mismo, y al otro mes hace lo mismo. Y algún día tiene un cheque grande así, con números que no se pueden pagar. Pierde su casa, el auto, su familia muchas veces. Bueno, acá nosotros hemos perdido la paz y la tranquilidad hace mucho tiempo en Argentina. Diapositiva 9. ¿Cuáles son los costos de la inflación? ¿Es un mal social? Sí. La gente no está feliz cuando hay inflación. El dinero pierde su poder adquisitivo. También. El costo nominal de los bienes aumenta, se remarca por inflación. Y en este país, aparte de por inflación, un poquito más por las dudas. Siempre. Si no, fíjense en esto. El dólar bajó, ¿no? Bajó un poco. ¿Cuánto bajaron los precios? Porque dicen que la culpa la tenía el dólar. ¿Y los precios bajaron? No. Estos son nuestros empresarios. No solo el gobierno. Salarios y jubilaciones se atrasan. ¿Por qué? Porque, claro, recibí lo mismo que el mes pasado y ahora las cosas valen 4 o 5% más, 6 más, lo que vale, lo que sea. Marchas, piquetes, revueltas, producen malestar. Pero ¿qué ocurre cuando se prevé la inflación? O sea, que se huele que habrá inflación. Bueno, todos los agentes participantes tomarán en cuenta la probable tasa inflacionaria en sus planes. Deudores y acreedores tomarán recaudo remarcando su mercadería o solicitando más salario.
Empezaron los sindicatos con las paritarias, que después no sale, que después que sí, que vamos a hacer un paro, vamos a cerrar una calle y cosas así por el estilo. Si no, fíjense en los noticieros, todos los días en el centro, todos los días eso es un lío. Y son siempre más o menos los mismos. La finalidad es salvarse de ese monstruo grande inflacionario que también pisa fuerte, como dice la canción, pero no necesariamente la inflación, está hablando de otra cosa. Pero casi todas las voces políticas deliberadas, imprudentes o con impericia, que son parte del gobierno, son los productores de grandes inflaciones. No lo son tanto los empresarios. En general, son los gobiernos los que han producido inflación. Número 10. Vamos a hacer un mapa de la inflación. Pongo acá arriba la deuda pública, déficit fiscal, aumento de impuestos, emisión de dinero más abajo, cierre de exportaciones, desocupación. Todos estos puntos son el mapa de la inflación en este país y en cualquier otro del mundo. Si todo eso se cumple, ese país tiene inflación. Le guste o no le guste, tiene inflación. Pero yo me pregunto, si dolarizamos, ¿qué les parece si dolarizamos? ¿Por qué es imposible dolarizar en la Argentina? Los países que dolarizaron redujeron su inflación, pero eso es posible en la Argentina. Vamos a ver que eso no es posible en la Argentina. Para que no digan después estos señores Esper y compañía de que dolarizando nos vamos a salvar. La idea de dolarizar renació hace un tiempo en la Argentina, con estos libertarios y anarcocapitalistas. Oscilan entre utopías inexplicables e ideas aplicadas solo en países considerados el cuarto orden. Yo no sé si nosotros estamos en el cuarto orden un poco más abajo ya. Cuarto orden como Ecuador, Panamá, El Salvador y algunos países de África también que han dolarizado. Pero no es lo mismo tener una moneda nacional con tipo de cambio fijo, inamovible, que además debe cumplir regla monetaria de igualar la base monetaria a la cantidad de reservas, que directamente utilizar el signo monetario de otro país. No es lo mismo tener una convertibilidad de pesos que manejarnos todos los días con dólares. La dolarización es inconstitucional, por eso es imposible y por lo tanto ilegal. En efecto, el artículo 75, inciso C de nuestra Constitución Nacional establece que debe existir un banco federal con la potestad de emitir moneda. Si nosotros dolarizamos, ¿para qué queremos la moneda? Nuestra. Para gastar plata, papel, tinta, máquina, empleados, todo lo que hace falta para hacerlo. Dolarizar también no es una medida cualquiera que se toma de hoy para mañana. Me levanto, presidente, digo, señores, vamos a dolarizar. Cerramos los bancos hoy, mañana, pasado mañana damos los anuncios y ya vivimos en dólares. Se acabó el peso argentino acá en Argentina. Cuando se producen las dolarizaciones, los pesos deben volver al Banco Central y el Banco Central pone dólares en los bancos. En los bancos en general. Entonces usted se va a encontrar que en su saldo, en lugar de decir tantos pesos, usted tiene ahora tantos dólares. Las cuentas externas del país, se trate de balanza comercial o se trate de la cuenta capital, expondrían al sector financiero a vivir momentos de liquidez. En tal caso, los dólares saldrían del sistema financiero al exterior, dejando a muchos bancos en situación muy comprometida. Los bancos serían los primeros en caer en la auténtica picadora de carne, que sería una dolarización en nuestro país. Últimamente esto no ha ocurrido, pero acá en el país cayeron muchos bancos. El Banco Alas, el Banco Andes, no hace mucho tiempo, acercando un poco más acá, el Banco Mayo, que Baraja era su director principal. O sea, empiezan a caer los bancos, empiezan a hacerse trizas los bancos.
Desde el punto de vista del nivel de actividad, la economía argentina quedaría librada de la situación de precios relativos que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube o baja. O sea, la Reserva de los Estados Unidos empieza a decir: las tasas de interés son tanto, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer el otro, lo de aquí o lo de allí. Tengan en cuenta que la Reserva Federal hasta hace muy poquito tenía tasa de interés 0%. O sea, prestaba plata al 0%. No nos prestaba a nosotros, le presta al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, cuando necesita dólares, dice: Reserva, necesito tantos dólares. Bueno, yo te los presto. Te los presta, No es que tomate los dólares, ya está listo. No. Los presta, hay que pagarlos. Esa es parte de la deuda externa que tienen los Estados Unidos. Hoy 12 billones de dólares. Billones, dije, casi un PBI. Están debiendo. Y por supuesto que eso impacta en la economía de un país. Quizás algunos digan: bueno, pero los precios se van a normalizar. Puede ser. No sé, en este país no sé. Con los bandidos que tenemos también de empresarios, no sé. Habría que ver qué es lo que ocurre realmente. Desde el punto de vista de la rentabilidad del sector bancario, la dolarización implicaría la necesidad de muy altos encajes. Recuerden que los bancos no tienen todos los pesos ni los dólares no tienen ninguno, con todo el Banco Central. Todos los pesos no los tienen. Parte de los pesos están en el Banco Central, se llama encaje. Si tuviera dólares, el encaje sería muy alto. Por el problema de que la gente vaya y los saque, los dólares se los lleve. Porque acá es costumbre. Si usted le dice: da dólares a manejar al país, chao, dólares. Los dólares no duran nada. Y después lo hemos visto. Se pidieron 44.000 millones de dólares, no duraron nada. Desaparecieron del país. Dígame, ¿cuántos diques, cuántas centrales nucleares, cuántas cosas se compraron, cuántas rutas, cuántos puentes se hicieron? No se hizo nada. Aparte se usó en pesos. Pero no se hizo directamente. Pero los dólares desaparecieron. Entonces al argentino no se le puede dejar manejar dólares. Y la deuda argentina del Fondo Monetario Internacional se convendría en deuda eterna. No se podría pagar, porque ¿cómo hacemos para juntar 45.000 millones de dólares? Tenemos el encaje obligatorio. Si tenemos 50.000 millones emitidos, tenemos 50.000 millones de dólares, por ejemplo, respaldándolo 1 a 1. 100.000 emitidos, 2 a 1 sería. 150.000 emitidos, sería 3 a 1 el cambio, bueno, así sucesivamente. Pero esos 50.000 tienen que estar siempre. Y no más de lo previsto en la emisión, no más de eso. Hay los señores libertarios andan diciendo que yo voy a cerrar el Banco Central. Dijimos que el Banco Central no se puede cerrar. Hay un economista que escribió un libro que se llama La desnacionalización del dinero. Se llama Friedrich von Hayek. Es un librito más o menos así, de 180 páginas, no muy grande. Y donde él cuenta, Hayek, su teoría, de que el Banco Central tiene que dejar de emitir dinero. La Reserva, por ejemplo, la Reserva Federal, o el Banco Central de cualquier otro país, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra. Y que las empresas y los bancos pueden emitir su propio dinero. A razón de 3 o 4 veces lo que tienen en caja. Tienen 1.000, pueden emitir por 4.000 pesos. Las empresas también, bueno, tienen X ingresos, tienen X dinero, vale tanto la empresa, puede emitir X dinero. Ese es un sistema que se utilizó hace tiempo largo. En los Estados Unidos lo usó. En el siglo XIX utilizaron ese sistema. Ustedes los ven en las películas de vaqueros, por ejemplo, donde ven que los dólares son siempre distintos, porque cada banco de la zona emitía sus propios dólares. Hasta que pasó lo que pasó. En el año 1913, ya siglo XX, crearon algo así como una especie de banco central. O sea, dijeron: no, ustedes no emiten más dinero. El dinero lo emitimos nosotros y nosotros lo repartimos a los diferentes bancos del país. Después vino la Reserva Federal, eso fue más adelante. Pero la primera reforma que realizan ellos es este. Y en 1870 hasta 1914 cayeron más de 15.000 bancos en los Estados Unidos. Algunos dirán: no, pero Estados Unidos es seguro. ¿Qué va a ser seguro, amigo? Cayeron más bancos que acá. Desastres tuvieron. Tuvieron corralitos en Nueva York. Ustedes no saben, si tienen la economía no tienen ni idea de las cosas que tuvieron los americanos. Pero tiene una moneda estable.
No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Diapositiva 12. ¿Eh? Sí, eso es. No, eso va después. Eso vamos a ver después. Con todo lo que hemos hablado, ¿hay posibilidades en la Argentina de que se produzca la hiperinflación? Dicen que sí. O sea, una cosa no se va a producir inflación. Saqué un conejo de la galera. La hiperinflación es cuando los precios cambian cada semana o más o menos sea un remarque grande o chico. Eso es hiperinflación. El dinero con el que usted cobra, que antes le alcanzaba, no le alcanza. Eso es hiperinflación. Hay hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50%. Esto se pusieron de acuerdo a los economistas hace mucho tiempo. ¿Qué está ocurriendo en la Argentina? ¿Hay posibilidades de que la Argentina entre en hiperinflación? No, porque ya estamos viviendo la hiperinflación y ustedes no se dieron cuenta. Nos están jorobando hace rato y no se han dado cuenta. Estamos en hiperinflación y sigue aumentando. Dicen que la inflación de este mes es 5.9. El mes pasado fue 4.7. La de Venezuela el mes pasado fue 3 puntos. Y ellos están haciendo un trabajo a muerte para bajar la inflación. De 950 que tenían anual, la están llevando a un 3% mensual, podría ser un 36 anual, un 40. La siguen bajando eso. Nosotros seguimos subiendo. Tenemos un señor Feletti que lo pusieron como secretario de Comercio Interior con la finalidad de que bajara la inflación. Señores, desde que Feletti está, no bajó no bajó nada la inflación. Aumentó un punto y pico y así sucesivamente todos los meses. Ese tipo es un inútil, tan inútil como Guzmán y todo el equipo económico que tiene. Uno peor que el otro son, desastrosos son. Personas que cuando termine su mandato habría que mandarlos presos. Porque si no saben, váyanse, dejen a que sabe, pongan gente que sepa. No, amigos, delincuentes o lo que sea. Además se crean puestos de trabajo a lo loco. El Banco Central tiene una dirección respecto a que tiene que ver con la mujer y el sexo. Una dirección tiene de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace una persona dirigiendo eso del Banco Central? ¿Para qué? Si existe INADI hay otras cosas, hay un Ministerio de la Mujer y otras cosas. No, el Ministerio de Economía, gracias a este señor Guzmán, nos metió una dirección que tiene que ver con el sexo femenino, fundamentalmente. Vamos al caso japonés. Ahí está. ¿Sabían ustedes que los japoneses tienen una deuda externa superior a 2,5 veces su Producto Bruto Interno? Es el país que más debe respecto al Producto Bruto. ¿Sabían eso ustedes? No. No, le pasan también los japoneses, le va también. Pero tendrían que trabajar 2 años y medio y no gastar nada para poder pagar su deuda externa. Ellos. Nosotros no hemos superado el PBI. Estuvimos cerca, bajó un poquito, pero estuvimos cerca del PBI. ¿Qué pasa con Japón? Bueno, ellos tienen, a pesar de ser la tercera economía mundial, no son cualquier cosa, le va muy bien. Son parte del G7, de las 7 naciones más importantes y poderosas de la Tierra. Estos muchachos tienen una deuda infernal, pero no la tienen porque sí, la tienen porque se endeudaron. Pero de golpe les vino la locura de la construcción, el país entró a caerse. Claro, no tienen casi espacio donde construir, no sé qué van a construir si no les queda lugar. Tienen mucha gente mayor, mucha. Casi 60 y 40 están con los jóvenes, 60% jóvenes, 40% gente mayor.
¿Y cuál es el problema de ellos? Que tienen que sacar a la gente mayor de Japón, la llevan a pasear por el mundo entero. Si lo ven a veces en las películas o a veces por ahí por el centro, algunos hay todavía, ya ni quieren venir a la Argentina. Vienen acá a la Argentina a pasear, a descansar, están 15 días, un mes, según lo que los traen, porque los viejos molestan, ocupan espacio en Japón. Y eso lo paga el Estado. Ellos cobran su jubilación, pero también el Estado les paga el estar paseando por el mundo entero. Más o menos 11 meses pasean por el mundo entero y un mes se quedan en Japón. ¿Qué consecuencias tiene entonces Japón con una deuda tan elevada? Bueno, ellos se encuentran en una gran espiral, pero no inflacionaria. Miren, ustedes cumplen todos los requisitos para ser un país de alta inflación y no tiene inflación. Cuando yo estudié economía, la economía se estudiaba en general, excepto Argentina y Japón se estudiaban aparte. Eran capítulos aparte. Hoy ya, yo creo que Argentina no tiene ningún misterio, pero Japón sí que tiene un misterio. Los japoneses, ¿cómo pagan todo esto? Y pagan impuestos arriba del 60%. Nosotros estamos en el 40% más o menos. Ellos pagan arriba del 60% de impuestos. Y los pagan, ¿eh? Pero en Japón casi no hay desocupación. Todos son trabajadores, muy poca gente no trabaja, muy raro que no trabaje en estas zonas. El que entra a una empresa quiere estar en ella hasta los últimos días de su vida. La juventud un poco se está corrompiendo, drogas, hay una serie de cosas que antes no había, pero bueno, esa es el advenimiento de la guerra mundial, que después los americanos entraron y hasta se empezaron a vestir distintos, empezaron a ser personas diferentes. Pero levantaron un país. Recuerden que fue el único país que recibió un bombardeo nuclear. 2 bombas atómicas, que para esa época era, Dios mío, 2 bombas atómicas. Otro país que tiene problemas similares, pero por supuesto no es tan eficiente, es Grecia. Y después, como Grecia, hay otros más, entre ellos nosotros. ¿Japón cómo se salva? Bueno, tiene un banco central muy equilibradito, muy bien llevado, que constantemente inyecta y quita. Yen, inyecta yen y quita yen. Japón es uno de los países que menos intereses cobra. Japón está aproximadamente en el interés, si usted quiere comprar una casa o lo que fuera, 1,2%. Estados Unidos, 6%. Europa, 6%. O sea, Japón, dentro de lo que es. Miremoslo a Japón. Yo siempre digo, copiemos lo bueno, che. Porque hay gente que hace cosas buenas. Copiémoslo. Si no está mal, si no nos molesta a nosotros, copiemos lo bueno. Puede ser que de eso salga algo bueno para nosotros también. Vamos ahora a la 13. Fuera del tema. ¿Cómo es el arreglo con el Fondo Monetario? ¿Tienen idea? No, porque la verdad que se dijo poco. Se dijo que habíamos llegado a un arreglo. No dijeron si firmaron algo, todavía parece que no firmaron nada, pero vamos a ver qué le pidió el Fondo Monetario, por lo que sabemos, por lo que se dice, por lo que algunos leyeron por ahí algunos documentos. El Fondo Monetario le pide a la Argentina lo imposible, acumular reservas. Es imposible. ¿Puede acumular reservas Argentina? Por lo menos con este gobierno. No, ¿qué va a acumular reservas? Segundo, le pide que aumenten las tarifas. Sí o sí. ¿Puede aumentar las tarifas? Tampoco. Si la gente casi no puede pagar esta, ¿qué va a aumentar las tarifas? Ojo, las tarifas no son 3 pesos. Si usted está pagando de 2.000 pesos de luz, realmente la tarifa debe ser 12.000. Esa es la verdadera tarifa. Todo el mundo, en todo el mundo, la luz, el gas, las naftas y otras cosas energéticas, el gobierno pone una diferencia importante, pone una platita importante. Para eso están los gobiernos, porque si lo deja que pague lo que tiene que pagar, no hay gobierno que aguante. Lo echan al día siguiente, viene otro y así sucesivamente.
También quiere que se reduzca el déficit fiscal. ¿Y pero cómo lo hacemos si mantenemos el gasto? Y acá todo, viejo, es así. Acá todo es. Estos son 3 puntos nada más. Hay centenares de puntos. Estos son los básicos fundamentales que a nosotros nos interesan. Por supuesto también hablan de aumentar impuestos. Y claro, por un lado, el Fondo Monetario dice, quiero esto, y por otro lado, nosotros decimos, no, mira, pero no podemos, esto tampoco podemos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No me vas a pagar? Y no te voy a pagar. Sí, te voy a pagar, sí. Pero algún día, cuando podamos, cuando nos quede bien. Y no es así. Vaya al usurero y dígale, no, el cheque no te lo voy a levantar, te lo voy a levantar dentro de 3 meses, todavía puede ser. Y a los 3 meses decimos, no, mira, no pude. Serán 6 meses más y serán 5 años más. Y se te morirá el usuario y usted no va a estar pago. Linda cosa que le dejamos a nuestros hijos, nietos. Lindo país les quiero, muchachos. Cuando yo vivía, era joven y trabajaba, me jubilaba hace un rato ya, protestaba por este país. Ahora no protesto más. Total, ¿para qué? ¿Qué gano protestando? Absolutamente nada. Pero doy estas conferencias, escribo cosas, para ver si puede ser que alguna vez se den cuenta. Y les voy a mostrar, esto se llama Informe Monetario Diario. Esto lo puede sacar cualquiera. Por internet, entra Informe Monetario Diario o Banco Central, BCRA, Informe Monetario Diario, y le va a decir cuánto dinero es circulando, entre otras cosas. Es un informe interesante, amplio. Miren. Curvas, a quienes les interesa una cosa, a quienes les interesa otra. Pero vamos a entrar en toda la información que necesitan. ¿Cuántas reservas tiene el banco? Y acá en la última hoja, acá, dice agregados monetarios. Ahí está el M1, el M2 y el M3. El famoso M2 es el dinero que nosotros tenemos en circulación y el M3 es el dinero total que hay. Acá está el informe monetario, este es mensual entero de enero. Dice que el agregado monetario en enero era 12.5 billones, redondeo los números, 12.5 billones. Dice hoy, no, perdón, día 6 es esto, 6 de abril. Dice que, dijo el Fondo Monetario que no imprima más dinero, ¿no? 13.1 billones de pesos. 600.000 millones más de enero al 6 de abril. Vamos fenómeno, ¿eh? Realmente vamos fenómeno. Con esto yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, ni vamos a conseguir absolutamente nada. Vamos a la quiebra, así derechito. Por eso, vamos a ver un poquito qué tenemos que hacer para bajar la inflación. De positiva a 14. ¿Cómo salimos de la inflación? Reducción del déficit fiscal, hasta que la balanza esté estable. Balanza estable puede ser un déficit del 0,2, del 0,3, porque siempre hay déficit. Porque aumenta la población, y la población que nace, nosotros hemos nacido más grandes, necesitan dinero para moverse. Entonces siempre hay un poquito de emisión y esas cosas siempre hay. Entonces, de déficit siempre hay un poquito. Nunca es cero. Déficit cero no existe. Aparte, si es cero, ahí no vamos. Emisión cero si es posible. Basta de vivir prestado. Cuando necesitamos plata, a ver fondo, a ver este Club de París, a ver el banco tal o cual, Banco Francia, por ejemplo, o Banco de Londres, Banco de Inglaterra. Reacomodamiento del sistema impositivo, es una maraña el sistema impositivo nuestro, es terrible el sistema impositivo. Hay gente que paga 3 veces el mismo impuesto en diferentes alícuotas, 0,1, 0,4 y 4%, cosas así. Seguimiento de los precios para evitar aumentos innecesarios. Tenemos que poner un secretario de Comercio Interior que sirva, no esta porquería. No hace falta que sea economista, Está una persona que sirva, nada más, y que esté dispuesta a hacer el trabajo. Si no hay inversión privada, bueno, copiamos a los americanos, hagamos inversión pública.
Lo hicieron ellos salieron en el 29 y 30, tuvieron una caída terrible, terrible, el país se cayó a pedazos. Con inversión pública ellos salieron. Hicieron plata, hicieron caminos, puentes, un montón de cosas, y salieron. Y ellos se levantaron. 2 años después, 33, estaban malos. Y ahí es donde crean la Reserva Federal. Dicen los monetaristas, ustedes saben que algunos no los quieren los monetaristas, pero yo tomo lo que sirve de cada uno. Una moneda sana, y nosotros no tenemos una moneda sana. Tenemos una moneda herida de muerte. Se está destruyendo esa moneda. ¿Quién quiere esa moneda? Nadie. Señoras amas de casa, ¿a qué precio? No se crean, no vaya a comprar todo el día en la misma verdulería. Fíjese por alrededor. Mi señora hace unos días andaba buscando una cinta roja para hacer un cinturón. Ella es modista. Y pregunta en un lugar, 140 pesos, pero no tengo roja. Fue otro, 80, pero no tengo roja. Y fue otra, 35 pesos, sí tengo roja. ¿Qué diferencia, no? Señoras amas de casa, busquen precio. Señores, si van a comprar una camisa, busquen precio. Van a ver que van a encontrar. No les puedo contar cuánto pagué este traje, porque si no, no puede ser. No existe. Pero así fue. Busqué precio, lo encontré y lo compré. Lo compré cuando se casó el doctor Biondini. Y finalmente necesitamos lo que dice la diapositiva 15. Un gobierno nacionalista, señores. Con esto vamos a solucionar los problemas del país. En 2 periodos, lo que haga falta. Pero vamos a salir de todo este desastre que nos han dejado todos estos señores, que tendrán que estar presos, que no podrán salir a la calle.